Para continuar, vamos a continuar en esta mañana. Vamos a invitar al profesor Marcelo Actis Caporale. Él viene de la provincia de Neuquén, nacido en la zona costera, ahí en Buenos Aires. El profesor Marcelo es parte del equipo de apoyo que tiene la Unión Argentina con el equipo de Espíritu y Profecía. Él se encarga de visitar diferentes campos, lo tuvimos hace poquito ahí en la Misión Argentina del Noroeste, disertando temas de los cuales uno nos va a compartir en esta mañana. Él está casado, tiene 2 hijos, una hija estudia aquí en la UAP, así que profesor Marcelo, muchas gracias por acompañarnos. ¿Y qué les parece si nos ponemos de pie? Vamos a comenzar con una oración. Querido Padre que estás en los cielos, queremos abrir este tema tan importante para nuestra iglesia, para nuestras vidas, suplicándote la unción de tu Espíritu Santo. En primer lugar, en el profesor Marcelo, que compartirá este tema. Y en nosotros que lo recibiremos, para que al recibirlo podamos hacerlo parte de nuestras vidas y ponerlo por obra en cada momento y en testimonios que podamos dar a los hermanos de iglesia. Te pedimos esto sin merecerlo, solamente por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor y gran Salvador. Amén. Muchas gracias, pastor. Muy bien, en primeras palabras sean de gratitud para nuestro Dios por permitir este encuentro. Y gracias también al Señor por el don profético actual en la iglesia a través de su mensajera Elena de White. Y también quiero agradecer a las autoridades que organizaron este evento y que tuvieron la delicadeza, no sé cómo decirlo, de invitarme. Por supuesto que es una exageración lo que han hecho, pero bueno, lo vamos a enfrentar. Así que hemos estado orando bastante para esto y también hermanos que han estado orando para que pueda salir conforme al propósito de Dios y sea para su gloria y para enriquecimiento de la iglesia. Yo quisiera comenzar hablando de Elena de White sobre este tema que tenemos, cuestionamientos frecuentes y algunas respuestas. Como creo que, y supongo claro que compartimos todos estos, que cada vez que hablamos de Elena de White debemos referirnos en primer lugar a la palabra de Dios, ¿verdad? Así que pensemos lo siguiente. Cuando en Apocalipsis 12, cuando se hace ese desarrollo de la historia, acerca del conflicto en la historia, ¿es que ustedes saben que eso repasa desde tomando la promesa de Génesis 3:15, el primer sermón evangélico, como le llama Elena de White, ¿verdad? Cómo ahí ya se anunciaba este conflicto entre la descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer. Y Apocalipsis 12 no es otra cosa que extender, mostrar en detalle ese conflicto. Desde el momento que el nacimiento de Cristo, luego nos lleva al conflicto que hubo en el cielo y repasa los momentos históricos. Ahí está en el mundo antiguo, en el medioevo, en el Renacimiento. Y cuando llega al versículo 17, nos muestra el momento culminante de ese conflicto, en el cual estamos, ¿verdad? Ya en el tiempo del fin. Y luego del tiempo del fin, en 1844, que se inicia, digamos así, este precioso movimiento. El paso de Cristo del lugar santo al Santísimo, de paso, hermanos, que maravilloso. El domingo estaremos celebrando, creo que son 173 años de este acontecimiento, ¿verdad? Extraordinario del juicio investigador. Muy bien, en ese contexto ocurre esto. Dice Apocalipsis 12:17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, que ya sabemos la interpretación, ¿verdad? Contra la iglesia. Se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia, es decir, con un remanente de esa iglesia, que tienen 2 características: guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, ¿cierto? Así que ahí se nos anuncia que habrá un ataque particular, especial. El enemigo está airado con eso y nosotros hemos ya hecho muchísimos estudios y conocemos acerca de la primera parte, cómo él ha atacado los mandamientos de Dios, cómo trató de hacer de la voluntad expresada de Dios en su palabra, en los mandamientos, en los principios de amor que son los mandamientos, un estado de anomia, tratando de modificarlos e incluso excluirlos, borrarlos, ¿verdad? Ahora,
¿qué pasa con el segundo, con la segunda dimensión? Por supuesto que en Apocalipsis 19:10 tenemos una definición de qué cosa es esto del testimonio de Jesucristo. Y dice con claridad, ¿verdad? El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Así que, ¿habría un ataque también ahí? Se identifican dos rasgos del remanente, los dos ataques al remanente, a los mandamientos y al don profético. Y eso lo estamos viviendo cada vez más, y tal como lo anunció la pluma inspirada, efectivamente esto irá en aumento hacia el tiempo del fin. ¿Por qué será que ataca? ¿Por qué tiene ese interés? Se han utilizado, las personas que pusieron, los pastores que estuvieron antes, han utilizado cada uno de ellos sistemáticamente este texto. Así que esta es la razón principal, me parece, por el cual el enemigo hace este ataque. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed en sus profetas y seréis prosperados. ¿Querrá el enemigo que este remanente prospere? Sin ninguna duda que no. No querrá. Y también tenemos en Pedro, ¿verdad? Este texto clarísimo. Haced bien, ¿qué cosa? Tenemos que estar atentos a qué dice. La palabra profética más segura. Es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Hasta el momento culminante, hasta el momento máximo, que el lucero esclarezca en nuestros corazones. Y finalmente, y este texto sí que es extraordinariamente importante, sin profecía el pueblo se desenfrena. Ya hemos sido llevados esta mañana a reflexionar acerca de la importancia del espíritu de la profecía en nuestros días. ¿Dónde estaría la iglesia, si es que estaría, si no tuviéramos esta guía? Solo pensemos en esta dimensión, hermanos. En el movimiento ecuménico se ha desarrollado en el último tiempo y que está ahora cada vez más desarrollándose. ¿Cómo estaríamos nosotros en eso? Con los argumentos sutiles y atractivos que consiguen para eso. Tenemos tanto que agradecerle a Dios. El pueblo se desenfrena, es decir, pierde el control, pierde el dominio sin eso. Estas son las razones fundamentales por las cuales hay un ataque. Y quisiera comenzar entonces con los primero de las acusaciones que hay sobre Elena de White, y lo voy a hacer de un modo un poquito detallado por lo siguiente. Voy a presentar el tema del plagio sobre su origen, sobre su autor. Camreich. Bueno, ¿por qué voy a dedicar un poco de tiempo a él? Porque él no solamente es el que originó esta idea del plagio, sino de sistemáticamente las distintas acusaciones que hay sobre la mensajera del Señor tienen su origen en él. Y es interesante notar que los distintos escritores, las distintas oleadas que vienen de afuera y de dentro de la iglesia, tristemente, sobre Elena de White, utilizan los mismos argumentos sistemáticos que él planteó originalmente. En 1859, cuando tenía 19 años, se convirtió al adventismo. Poco tiempo después, él es un ministro ordenado en nuestra iglesia, a los 22 años. De paso, fue ordenado por el mismo Jaime White. Y saben que la característica que tenía Camreich es que él era, en esa época, era muy importante los debates públicos y había una tête-à-tête, un cabeza a cabeza, una discusión, y en base a los argumentos más extraordinarios, más elaborados, conseguían sus adherentes. Y ese era un gran apologista Camreich. Cualquier persona que tenía que debatir con él sabía que tenía poca esperanza. La gran capacidad para eso. Y él participó de la iglesia, pero ya en esa década que está indicada ahí, entre 1873 y 1883, 3 veces, en 3 oportunidades, dejó el ministerio adventista por razones de ofensas, de oposición y de sentimientos negativos hacia la persona de Elena de White. Un pequeño paréntesis aquí, hermanos. Puede servir también esto como modelo de lo que suele ocurrir cuando las personas comienzan, a veces suavemente, con ofensas personales frente a ciertas cosas que leen, que no les gusta, que les está señalando cosas que hay que cambiar en la vida, y se atreven a tanto luego, efectivamente con la misma dinámica, la misma dialéctica que ocurrió con Camreich. Él, sin embargo, volvió arrepentido en 1884 y hizo varias declaraciones. Yo tomé una sola. Miren esta declaración que él dijo hacia Elena de White, incluso a lo que los sentimientos que él tenía. Vi que le había puesto el significado equivocado a algunas cosas y de que otras cosas ciertamente eran verdad. Si eran verdad, entonces yo estaba equivocado en todo mi trayecto.
la luz vino a mi mente y por primera vez en años yo realmente podía decir que creía en los testimonios. Todos mis resentimientos a la señora de White se desvanecieron en un momento y sentí un tierno amor hacia ella. Y hay textos paralelos así, de ese estilo. Así que desde ese momento todo marchó bastante bien hasta la sesión de la Conferencia General en 1886. Estamos muy cerca de 1888, ¿verdad? Ahí había debates acerca de la ley de la gracia, particularmente este libro que hemos acabado de estudiar en el trimestre anterior, Gálatas y Romanos. Y dado una combinación de aspectos personales de él, como decía hoy, de su resentimiento, sus decepciones, de ese carácter inestable de entrar y salir, y algunas controversias, como acabo de señalar, sobre la ley, él redactó la renuncia definitiva al adventismo, que le fue aceptada en 1887. Ahora, muy interesante, porque cuando hace eso, él manifiesta a nuestros líderes y públicamente que tenía un gran afecto, una gran deuda hacia la iglesia, que no la atacaría nunca a la iglesia. Pero en 1888, un año después, escribió el libro Renuncia al Adventismo del Séptimo Día y se convirtió en un libro contra la iglesia. De paso, en ese libro él dedicaba un solo capítulo a hablar contra Elena de White, pero a lo largo de todo el libro iba dejando sembrados semillas de desconfianza y de ataques a ella. Y él estuvo 22 años en nuestra iglesia como ministro y 32 años en oposición a la iglesia. La obra cumbre de él es este título que ven ahí, Vida de la señora de White, profeta adventista del séptimo día, sus afirmaciones falsas refutadas. 2 meses después de su muerte, ese libro fue publicado, no tengo tiempo ahora, la muerte de Camrys, una muerte triste, difícil y probablemente algo de juicio en vida. No vamos a playarnos en eso ahora. Las críticas que él hizo, además de plagio, él hablaba sobre la posibilidad de que ella tuviese estos sueños y estas revelaciones debido a algunos problemas de epilepsia, ¿verdad?, que podrían haber quedado como consecuencia de su accidente. Bueno, y esto es la parte que me parece más triste a mí. Elena de White, Cambridge asoció a Elena de White con líderes de culto del siglo XVIII y XIX, tales como los que ven ahí, hermanos: Emanuel Swedenborg, Anne Lee Stanley, José Smith, Mary Baker Eddy y Charles Russell. Algunos los identificamos con facilidad, ¿verdad? Creador de otras corrientes que todavía se están, de otras iglesias. Pero ellos con una marca fortísima en el espiritismo. Atribuye esto a Satanás, la obra que es del Señor. Creo que me entienden, ¿verdad? Creo que fue demasiado lejos ahí. Eso la verdad que además de la falsedad de la acusación da una especie de dolor y de tristeza por él. Bueno, como decía, él planteó casi todos los problemas y proveyó el modelo que luego se utilizarían. Vamos a comenzar entonces a contestar un poquito más sistemáticamente este tema del plagio. Hay varias maneras de abordarlo. Voy a abordar la última oleada que ha venido, ahora cada tanto se vuelve a escuchar. En 1980, Walter Rea publicó este libro, La mentira blanca. Muy interesante en inglés, ¿verdad? Mentira white. Bueno, se entiende la relación. Así que la Conferencia General, bajo la dirección de Warren Jones, decidió llegar a fondo con estas cuestiones y contrató, eso es muy interesante, contrató un equipo, una firma, una empresa de abogados en 1981. Y este grupo, este estudio de abogados, se dedicaba a patentes, marcas registradas y derechos de autor. Y había entre ellos un abogado especializado en derechos de autor, que es Vincent Ramick. Es el conocido informe Ramick, que lo conocemos, ¿verdad? Ahora, interesante, nuestros líderes no habían tenido nunca ninguna relación con este estudio. No lo conocían a ellos. Y Ramick mismo declara que él era católico. Así que no se puede sospechar de ninguna parcialidad aquí. Hay 2 tipos de plagio que se puede estudiar y que se puede acusar a alguien cuando podría ser plagiaria: infracción a derechos de autor y uso excesivo de fuentes literarias. Esta es la declaración de Ramick. Sencillamente así: no, ella no lo hizo y simplemente no hay ningún caso, pero voy a extenderme un poquito. En la revista Adventist, en la Review Adventist en inglés, en 1981, salió
esta síntesis, este reportaje también a Vincent Ramick, y hay algunas citas textuales aquí. Basados en nuestra revisión de los hechos y precedentes legales, Elena de White no fue plagiante y sus obras no constituyeron infracción, piratería, derechos de autor. Interesante, ya no lo estamos diciendo nosotros, ya no es dentro de nosotros, un estudio, de paso le llevó, dice Ramick, más de 400 horas de estudio, leyó muchísimo de la obra de Elena de White y ya veremos con qué sensación, la parte subjetiva de él, cómo quedó, qué lindo eso. Siguiente declaración. Si tuviera que estar involucrado en un caso legal, dijo él, preferiría aparecer como abogado defensor que como acusador. Simplemente no hay ningún caso. Y entonces hay algo que es muy lindo, así que lo incluí acá. La señora de White me conmovió, con toda sinceridad, ella me conmovió. Soy católico romano, pero católica, protestante, lo que sea, me conmovió y creo que sus escritos debieran motivar a cualquiera, a menos que sea parcial y plenamente contrario. Y miren esto si no lo tuviéramos que tener nosotros como una bandera sobre los escritos de Elena de White. Miren lo que dice, ya se ha abundado bastante esta mañana sobre esto. Él lo reconoció, así, ciertamente, la naturaleza y el contenido de sus escritos no tenía más que una sola esperanza e intención, a saber, promover la comprensión de la palabra de Dios por parte de la humanidad. Si hay algo que hizo Elena de White fue esto. Se dijo tanto ya antes que ahora no necesito insistir, pero ella exaltó todo el tiempo la palabra de Dios. Un abogado católico, solo con leer sus escritos. Y les voy a decir algo que no está aquí. A él había leído en un tiempo antes todas estas denuncias que habían aparecido en el Washington Post. Y la verdad que él confiesa que estaba prejuiciado en contra de Elena. Y le ocurrió esto después de leer sus escritos. La mejor recomendación que podemos tener sobre alguien, bueno, que tiene una crítica, si es sincera, mejor, lee sus libros. Esto le pasó y esto es definitivo argumento. Pero tenemos otros más también. A principios del siglo XX, recién aparecen en Estados Unidos los derechos de autor para patentes. Eso ocurrió en 1909. Y fíjense, en la primera edición del conflicto, en la nueva edición del Conflicto de los Siglos de 1911, ya se incluyen las referencias a otros autores. Ningún problema con eso. Ahora, claro que en 1888 no aparece, no había obligación. Ni siquiera estaba en la atmósfera de la época, ni en la cultura, y cuando tantos otros autores citaban el mismo procedimiento que tuvo Elena de White en sus escritos. Pero en cuanto apareció la norma, se incluyeron. Lo mismo sucede que se suele citar del Deseado de toda la gente, este precioso libro, escrito en Australia, ¿verdad? Pero fue en 1898, así que también está excluido de ese principio. Y algo muy interesante, que tal vez sea lo más rico desde el punto de vista del contenido, desde un punto de vista conceptual. Si bien Elena de White tomó fuentes externas, ella tiene un trabajo de elaboración conceptual extraordinario y propio. Ella nunca usó de forma indiscriminada ni servilmente textos así literales. Solamente los usaba cuando estaban ajustados a la inspiración que ella tenía. Se lo puede ver en muchísimos casos, porque ella está citando a un autor y por momentos, o sea, escribiendo los textos, copiando algún texto, alguna idea, e inmediatamente, cuando no coincide con lo que Dios le ha revelado, ella se aparta y pone su idea. Eso se ve también sistemáticamente. Y ahora, hermanos, la cantidad y la diversidad de temas que ella escribió, los miles de artículos, hermanos, pensemos en esto, 100.000 páginas. Y no usando otros autores. Claramente, entonces, ella tenía un criterio de escritura basada en la inspiración y no en copiar autores como se lo dice. Hay un estudio erudito que se hizo en la iglesia para comparar sus escritos con fuentes externas y da que solo representa un 4%. ¿Puede alguien ser plagiaria en esta condición? Y quiero agregar un detallecito más aquí. Tal vez por algunas cuestiones que tenemos no bien comprendidas o que solemos tener, ahora en la iglesia hacemos estudios muy importantes sobre esos, sobre revelación e inspiración, tenemos algunas confusiones sobre esto y por ahí pensamos que Elena de White quedó como ella estaba en sus conocimientos y siempre la asociamos con su accidente. Pero saben, hermanos, que cuando ella era grande, cuando ya era mayor, ella disponía de 3.500 libros personales en su biblioteca.
era una gran lectora, estaba muy bien formada. Así que, por supuesto, tenía un acervo intelectual importante. Y el quinto punto sobre esto, la respuesta al plagio, es que cuando Dios se sirve del instrumento humano, este principio que por supuesto no tenemos ni tiempo, ni lo vamos a hacer, ni es mi especialidad, relacionar con esto, sin embargo, ¿cómo es que Dios revela e inspira a los profetas? Él no le está dictando palabra por palabra, ¿verdad? Así que los profetas, como están en los casos en la Biblia, ahí está el caso de Lucas, ¿verdad? ¿Qué es lo que hicieron? Investigaron, leyeron, estudiaron, y con todo eso el Espíritu Santo los guía a lo que tienen que escribir. Eso está claro en la palabra de Dios, ¿verdad? En Lucas ahí tenemos, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas de su origen, escribírtela por orden. Y quisiera aquí recomendar, supongo que todos lo saben, pero lo compartimos entonces, que en la introducción del conflicto de los siglos tenemos un estudio precioso de la misma Elena de White acerca de cómo es la revelación y la inspiración en los profetas, en las Escrituras. Y hermanos, Mensajes Selectos, el tomo 1, en la primera sección hay 4 partes dedicadas a Elena de White explicando exactamente cómo obraba esto en ella. Con estos 2 apartados, Introducción, Conflicto de los Siglos, prefacio, sí, Introducción, Conflicto de los Siglos, y la primera parte, la primera sesión de Mensajes Selectos, tomo 1, podemos arreglar perfectamente esta situación por nosotros mismos leyéndolos ahí, está extraordinariamente claro. Bueno, una segunda línea de críticas. Los pretendidos que podía haber tenido trastornos mentales y emocionales, supongo que como alguna consecuencia de su accidente a los 9 años. Hermanos, tengo que ir rápido porque veo aquí el reloj dentro de mí. Solamente tengo a mi favor que hemos comenzado 10 o 15 minutos más tarde. No sé si se puede tomar venganza de eso. Muy bien. Miren, ¿saben que esto es un poco... Hay algunos argumentos que me resultan, a todos los tomaré con seriedad, pero me resultan un poquito graciosos. Creo que hoy ya el conocimiento de la psicología está bastante difundida. Igual no hace falta ser psicólogo para entender esto. ¿Ustedes creen en serio que una persona que sufre de delirio místico o tiene algún tipo de psicosis o de paranoia puede hacer la obra que hizo Elena de White? ¿Puede escribir esta cantidad de páginas en los más diversos temas que hay? Cartas, consejos, exposiciones públicas. Y hay una cosa que me gusta mucho, así, más íntima. La progresión que ella fue teniendo en sus conocimientos es exactamente la inversa de lo que le pasa a una persona que sufre que padecen estas enfermedades. Y todavía algo más, hermanos, el sentido común que ella unía a sus revelaciones. Y uno más todavía. La gente que la conoció personalmente, hemos escuchado, el pastor Nix, y vamos a seguir escuchando, cosas de su vida cotidiana, ¿verdad? Los vecinos, la gente que lo conocía, el testimonio de ella. Si hay un argumento tonto, es este. No resiste el menor análisis. Hay otro que es paralelo también a este. Ese es el siguiente. La vida personal inconsecuente. ¿En qué se basan? Aquí están tratando de desacreditar a su persona, así como los anteriores desacreditan sus escritos. Interesante. Esto pueden hacer, a veces, con sinceridad, en personas que tienen una idea hiperidealista de lo que deben ser los profetas como seres humanos. Tratan de encontrar manchas en la vida de Elena de White, por ejemplo. Algunas cosas que encuentran en unas listas ahí de lo que compró o de lo que comió. Tal vez no recuerden que ella, igual que todos los profetas, tiene un conocimiento progresivo. Y el Señor le dio luz para su pueblo, y lo voy a decir, y para el mundo, en 1863 sobre la salud. No van a encontrar defectos, no van a encontrar errores, miren, en ella, sobre este camino de crecimiento en el respeto de su salud y las bendiciones que tuvo por eso. Ahora, una cosa que se escucha siempre, al menos yo lo escucho, y varios hermanos me lo han preguntado en las iglesias, sobre la relación conflictiva que ella tuvo con Jaime White, hermanos queridos. Vamos a decir sencillo esto. Es verdad que ella tuvo una crisis pasajera con él, ¿verdad? Ustedes recuerdan, hay bien estudiado 3 momentos, tuvo varios accidentes cerebrovasculares por causa de Jaime White, ¿verdad? Y él pasó por algunas dificultades con él sobre esto. Y hubo un periodo en que ellos tuvieron algunas diferencias en el matrimonio. Me gustaría que levanten la mano esta mañana aquí, los que están casados, y han tenido solamente un periodo. Yo no podría, ¿verdad? Sí. Y saben que hay una cosa extraordinaria, suelo decir cuando estoy en las iglesias, y hablamos de esto, un poco más familiar, que ya me gustaría a mí
tener una esposa que mandara las cartas que Elena le mandaba a Jaime, de ternura, de respeto, de consideración y de declarado amor. Lo que ocurrió es que en esos momentos de ansiedad, de angustia para Elena de White, ella le escribió a una amiga y ella le dijo a la amiga que se había arrepentido de eso, que por favor guardara esas cartas. Bueno, no fueron guardadas. Tal vez, yo creo que en la providencia Dios también lo permitió. ¿Saben que una de las evidencias mejores que tenemos de que la palabra de Dios es inspirado es que en la palabra de Dios aparecen también los errores de los profetas? Esto fue solo un periodo, hermanos. Y no produjo ninguna catástrofe, ni ninguna cosa por el estilo. El amor entre Elena y Jaime White es algo que hay que destacar. Y saben, querido, que la Biblia abunda en descripción de defectos personales y hasta incluso pecados groseros que cometieron profetas. Quiero hacer aquí una reflexión entre ustedes. Ahí hay citados varios. ¿Escucharían ustedes como profeta a alguien que por ver una mujer que se está bañando y le interesa, la hace traer y todo eso? Y luego manda a asesinar al esposo para no ser descubierto. Ah, claro, la pátina de la historia, el haber pasado años, le da una suavidad a esto, pero fue lo que ocurrió. Ahora, ¿cuál es la maravilla de eso? Que se arrepintió y fue transformado. No solamente transformado, fue restaurado. Escuchen, ¿les gustaría a ustedes tener como profeta y que les dé un mensaje de apoyo y de ánimo a alguien que en el momento más difícil de la vida de Cristo lo haya negado? No solamente lo niega, lo maldice. Hablamos de Pedro, ¿verdad? ¿Arrepentido? Sí, hasta las lágrimas. ¿Restaurado en la misión? ¿Cómo no? Ahora, ¿cómo fue la vida de David y de Pedro? Extraordinariamente maravillosa y llena de frutos, pero cometieron esos errores. ¿Saben, hermanos, que este argumento tiene una debilidad fundamental? Si hay alguien que se destaca por integridad, pureza y entereza moral, es Elena de White. Ni siquiera podemos registrar algunos de estos defectos. Si yo conozco en forma personal las personas que dicen esto, le voy a aconsejar para que tengan otra forma de argumento, porque es muy débil, sumamente frágil. Gracias porque esto se destaca, porque lo que se destaca en Elena de White es su moralidad, su estilo de vida, y en una sociedad victoriana como la que ella estuvo y en la zona en que ella creció, en Maine. Bueno, otro argumento, otra crítica. La Iglesia oculta algunas citas que escribió. Esta también me parece divertida a mí. Pero vamos primero a decir la parte seria. Todas las obras de Elena de White publicadas, todas ellas, están incluidas en un CD. Ahí está la relación. Y ya a esta altura creo que todos tenemos acceso a eso, al menos yo lo tengo en mi computadora y siempre lo estoy usando. ¿Verdad? No hay nada oculta. Todas sus obras que no están publicadas están disponibles en los distintos centros de investigación. White se ha hablado aquí, ahora tenemos aquí en la UAP, bueno, ya hace mucho tenemos aquí en la UAP y en otros lugares, ¿verdad? Ya andan por el número 14 o 15, pastor, de centros de investigación White en el mundo. Oh, bueno, con lo de estudios además, gracias. Ah, qué maravilla. Y las filiales, ahí está. Bueno, así que, ¿qué cosa hay para ocultar? Ya me dice una parte divertida de esto. Hay gente que está con ideas de la teoría conspirativas y algunos pensamientos de ese estilo, que siguen insistiendo que en el planeta Marte hay vida. ¿Está bien? Y bueno, se hacen todos los estudios sobre Marte y mandan naves y no encuentran nada. Pero van a seguir diciendo que hay vida. ¿Cierto? Y es verdad. Así que con esto mucho no se puede hacer. Se le ofrece todo, está todo delante de ellos y seguirán pensando que por alguna razón extraña ocultamos citas por ahí y temas. Y se han suprimido entonces una variedad de la anterior, se han suprimido algunas citas, se han modificado textos de ellas. ¿Por qué? Porque contenían aparentemente declaraciones erróneas. Bueno, hermanos, lo cierto es que algunos de los primeros escritos han sido, en sus reimpresiones, a través de los años, se han eliminado oraciones, se han mejorado párrafos, ¿cómo no? La pregunta que hay que hacerse, ¿puede un profeta hacer esta tarea? Bueno, en la Biblia tenemos esto. ¿Cómo no sería así si progresivamente va comprendiéndose mejor el mensaje? Mire esto, Primera de Crónicas 29:29. Los hechos del rey David, y hay paralelos sobre este texto, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas del Samuel vidente, de las crónicas del profeta Natán y de las crónicas de Gad vidente. ¿Conocemos algo de eso?
no lo conocemos. Todavía, Jeremías nos dice que cuando él vuelve a escribir su mensaje al rey Joacín, comenta lo siguiente: fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes. ¿Qué da a entender esto? Él no está limitado a lo que escribió antes, puede mejorarlo, puede variarlo, ¿verdad? Lo que no va a hacer es contradecirlo, y esto no lo va a encontrar. Miren lo que ella misma dijo en los cargos de supresión que tuvo. En 1883 escribió: lejos de desear retener cualquier cosa que yo haya publicado, sentiré gran satisfacción de dar al público cada línea de mis escritos que se hayan editado. Voy a apurar un poco aquí. Ayudantes literarios. Bueno, otra vez esto nace en la idea errónea acerca de no comprender cómo es la dinámica de inspiración y revelación. Y estoy tentado a hacer esto, así que voy a sugerir un pequeño texto, un pequeño libro que ha salido estos días de Casa Editora. El pastor y doctor Marcos Blanco ha hecho una exposición hermosa en esto. Yo lo leí ya. Está accesible para entender, está breve, está muy bien explicado cómo funciona la inspiración y la revelación en la palabra de Dios. Es un gran aporte. Y está aquí con nosotros, Marcos. Muchas gracias por ese texto. No hay ningún acuerdo entre nosotros, eso me acaba de ocurrir, pero es un libro precioso para eso. El propio Pablo tenía amanuenses, es decir, personas que escribían cuando él dictaba. Claro que lo tenía. Y de paso, hermanos, ¿qué haríamos con este argumento al enterarnos y lo sabemos todos, que no hay un solo original de la palabra de Dios? ¿Me entendéis? No hay ningún libro escrito de pluma por Jeremías, ni por Pablo. ¿Qué haríamos con esto? Si lleváramos al extremo el argumento de los que los copistas no, ¿cómo soportaríamos una sola nueva edición, una traducción? Llevando esto a sus consecuencias, como le llaman el principio de honestidad intelectual. Una vez que he aceptado una premisa, debo llevar a sus consecuencias. ¿Qué pasaría con esto? No podríamos ni siquiera hoy confiar en la palabra de Dios. Por supuesto que Elena de White tenía sus secretarias y personal que organizaban, corregían y compilaban sus escritos, pero ella personalmente revisaba el producto final que quedaría para ver que no se hubiera alterado nada de lo que Dios le había revelado. Bueno, sus escritos reemplazan la Biblia. Bueno, aquí hay algo para todos nosotros. Es posible que algunos, no ustedes, pero algunos, utilicen mal los escritos de Elena de White, haciendo un énfasis desmedido, o nosotros en nuestro ejercicio poniéndola por sobre la palabra de Dios. Aquí invito a una reflexión, que siempre que hablemos, presentemos temas guiados por citas de Elena de White, tengamos el hábito y la decisión de acompañarlo siempre con el texto de la palabra de Dios, y eso siempre es posible de hacerlo. Y nunca hacerlo al revés. Elena de White declaró, hoy ya se extendió sobre eso algunos temas, en exaltar la Biblia y en llamar la atención a los principios contenidos en ella. Y no me voy a referir ahora al Congreso de la Asociación General de 1909, ¿se acuerdan? Cuando se iba a sentar, volvió como si se había olvidado algo, levantó la palabra de Dios y ¿qué dijo? Hermanos y hermanas, les encomiendo este libro. Así que, y fue de paso su último sermón en esa conferencia y la última exposición pública que ella tuvo. Faltaba poquito para cumplir 82 años cuando hizo esto. Dice ella: recomiendo al amable lector la palabra de Dios como regla de fe y práctica. Por esa palabra hemos de ser juzgados. En ella Dios ha prometido dar visiones en los postreros días. No para tener una norma de fe nueva, sino para consolar a su pueblo y para corregir a los que se apartan de la verdad bíblica. Hay muchas de estas enfáticas así. Quiero llegar a una parte que me interesa de esto. Miren la última cita acá. Poco caso se hace de la Biblia y el Señor ha dado una luz menor para guiar a los hombres y a las mujeres a una luz. Hacemos uso de esto, ¿verdad? La comparación entre luz mayor y menor. Quisiera tener un minuto con ustedes, 3-4 minutos, para hablar sobre este principio de luz menor. El profeta Juan, dice ella, en deseado de toda la gente, era el eslabón que unía las dos dispensaciones. Como representante de Dios se dedicaba a mostrar la relación de la ley y los profetas con la dispensación cristiana, ¿verdad? Antiguo y Nuevo Testamento. Era la luz menor que había de ser seguida por otra mayor. ¿Se entiende cómo usa Elena de White la idea de luz menor y mayor aquí?
referido a los dos momentos, las dos dispensaciones, y referido a Juan el Bautista? Veamos un poquito. Vamos a ver en la palabra de Dios. Sí, Juan es la luz menor, pero ¿qué dijo Jesús de Juan? Mira de este texto en Mateo. ¿Qué saliste a saber? ¿Un profeta? Sí, y de paso lo que está subrayado es muy interesante, se aplica literalmente al caso de Elena de White. Sí, dice, y más que profeta. Recordad seguramente la frase de ella. Porque este es de quien está escrito, y aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará un camino delante de ti. De cierto te digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. ¿Quién dijo esto? Jesús dijo que Juan el Bautista fue el mayor de los profetas. ¿Cómo le llama Elena de White? Luz menor. Interesante. Pero todavía hay un poco más. ¿Qué dijo Dios cuando le habla a Zacarías acerca del nacimiento de Juan el Bautista? Dice esto: este será grande delante de Dios. Será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Miren lo que está anunciado acerca de Juan. ¿Será grande delante de quién? Si hay una persona en la Biblia que ustedes pueden ver de abnegación, por supuesto fuera de Cristo, de abnegación, de silencio sobre sí mismo. Él mismo lo dijo, a mí me corresponde menguar, ¿verdad? Y a Jesús crecer. Es un ejemplo puro de abnegación, Juan el Bautista. ¿Y qué dijo Cristo? ¿Qué anunció el Señor respecto de él? ¿Será grande? ¿Dónde? Delante de Dios. Y ahora, y el último, es mi preferido. ¿Qué decían de él las personas? Jesucristo había tenido algunos problemas con las multitudes. No, con algunas personas que lo rechazaban, que no querían aceptar sus credenciales divinas. Él toma el barco y se va a la otra orilla, y las personas que lo siguieron dijeron esto así. Y muchos venían a él, es decir, a Jesús, y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que dijo de Jesús, era verdad. Hermanos queridos, ¿qué les parece si se pudiera decir esto de nosotros? ¿Qué les parece? No hicimos ningún milagro, no hemos hecho nada destacado, extraordinario. ¿Pero qué? Lo que presentamos de Jesús era verdad. Esto la pinta literalmente lo que hizo Elena de White. Todo lo que dijo de Jesús, ella vivió para exaltar a Jesús. Sus escritos exaltan a Jesús, sus escritos nos llevan a Jesús. Y ahora esto que me encanta, 42. Y muchos creyeron en él allí. Por el testimonio de Juan el Bautista, muchas personas, a pesar del debate que había sobre Cristo, aceptaron a Jesús. Testimonio de Juan, grande delante de Dios. Su misión, exaltar a Cristo. Así que necesito hacer algunas comparaciones rápidas aquí. ¿Tenía espíritu de profecía Juan? ¿Cómo no? Ese, el especial, el directo, lo que Dios mismo le revela a un profeta. ¿Juan hizo milagros? No hizo milagros, dice, pero todo lo que dijo era verdad. Hacer milagros no es señal definitiva del profeta, por supuesto que no. Juan, de paso, dijo que él no era profeta. ¿Se acuerda cuando Elena de White al principio le decían eso? ¿Qué decía ella? Bueno, si algunos quieren llamarme así, yo no voy a discutirlo, pero yo soy más que profeta, porque mi mensaje no está limitado a eso. Interesante. Las mismas palabras. Apareció Juan entre las dos dispensaciones. ¿Y Elena de White, hermanos? Antes de la primera venida de Cristo apareció Juan el Bautista. ¿Estamos en el tiempo del fin? 1798 en adelante. Teníamos que tener un profeta para el último momento, antes de la segunda venida de Cristo. Aquí tenemos la mensajera del Señor para eso. Exactamente, Juan no fundó ninguna nueva doctrina que no estuviera ya en la Biblia. No tenemos una sola de todas las 28 creencias fundamentales en nuestra iglesia que esté descubierta por Elena de White. Sí ampliada, sí confirmada, sí sostenida, pero no descubierta. Muy bien. La mente de Juan el Bautista, dice Elena de White, era iluminada por el Espíritu Santo, a fin de que pudiese derramar luz sobre el pueblo. Pero ninguna luz brilló ni brillará jamás tan claramente sobre el hombre caído como la que emanó de la enseñanza y el ejemplo de Jesús. Así que ahora pregunto para todos, hermanos. Juan el Bautista era la luz menor, ¿verdad? Porque señalaba a la luz mayor. Pregunto, ¿qué profeta no fue la luz menor entonces? Así que cuando nosotros decimos que Elena de White era luz menor,
espero se entienda en qué contexto debiéramos decirlo. Ningún profeta puede ser la luz mayor, porque todos señalan a Jesucristo y a la palabra que revela a Jesucristo. Esa es la luz menor que implica que es Elena de White. He agotado mi tiempo y aquí están las declaraciones de la Asociación General sobre Elena de White. Debo evitar leerlos ahora, entonces el último argumento que voy a utilizar es este y paso con el cierre. Se dice de Elena de White, alguna de las críticas es que ella tiene conceptos contrarios a la ciencia, ¿verdad? Algunos. Hermanos, lo mismo podría decirse de la Biblia, ¿cierto? Sin embargo, lo que se destaca justamente es que mucha de la información, tanto en la Biblia como en los libros de Elena de White, han sido confirmados por la ciencia. Pero quisiera dar un paso más abajo de eso, más profunda. ¿Necesito de la ciencia para confirmar a un profeta? ¿O tiene que ser exactamente al revés? Es exactamente la inversa. Nunca hay que leer la Biblia a la luz de la ciencia. Hay que leer ¿qué cosa? La ciencia ha de ser interpretada a la luz de la revelación. Miren una muy fácil respuesta para esto, muy fácil argumento. ¿Se acuerdan el fenómeno del diluvio, verdad? Y lo habéis leído en Patriarcas y Profetas. ¿Qué hicieron los habitantes que al principio le creían a Noé? Fueron a consultar, dice Elena de White, a filósofos y sabios de la época. ¿Qué le dijeron ellos? Hicieron exactamente lo que hace hoy la ciencia estadística. Tomaron datos y dijeron, nunca llovió, eso no es posible, ¿qué pasó? Y empezó a debilitarse la creencia en él, ¿cierto? Hasta que vino el diluvio y los arrasó a todos. ¿Es verdad? Y ahora pregunto una cosa. ¿Qué les parece si nosotros con este criterio de que la ciencia tiene que corroborar, fuésemos a preguntar acerca de la creación? Si hay un paradigma dominante en el campo de la ciencia, es el evolucionismo. Es directamente es bastante más que un paradigma. Se ha transformado en una cosmovisión donde todo se interpreta a partir de ahí. ¿Qué dice la sencilla palabra de Dios? Fue creado en 7 días. Por el poder, por la palabra de Dios. Y eso habría de ser suficiente. Así que cuando nosotros sentamos en contradicción, tenemos que consultar ahí. Hermanos queridos, tengo varios más, pero tengo que terminar aquí. Y voy a dar para eso un testimonio personal. Antes, una cosa sobre esto último que estaba diciendo, sabe que yo estoy muy agradecido al Señor por Elena de White. Yo me formé en el área de la salud mental fuera de nuestra universidad. Y no saben cómo agradezco a Dios la cantidad de riqueza que yo he ido tomando a lo largo de los años, sobre todo cuando era estudiante. Y me acuerdo que cuando estaba estudiando en la facultad, tomé una decisión dentro de mí. Si en algún momento yo encontraba que lo que estaba estudiando contradecía la palabra de Dios o a Elena de White, automáticamente lo rechazaría. Lo aprendería, sí, lo aprendía y lo aprendía bastante bien, no me fue mal. Y le diría a los profesores, y si tenía oportunidad y me preguntaban, yo le decía mi posición. ¿A quién le debo eso? Al espíritu de la profecía. Y ahora quiero contar, para terminar, esto último. Cuando yo tenía 11 años, el pastor Daniel Belvedere vive aquí con ustedes, aquí en la Villa Libertador San Martín. Fue a hacer una campaña de evangelismo en Bragado, en provincia de Buenos Aires. De ahí era yo, mi familia. Y ahí conocí. Yo era la 3ª generación de menonitas. Y cuando empecé a ver, porque ¿saben cómo se hacían las campañas en aquella época? ¿Profecía? Así era. Y luego presentaban Elena de White. Y yo cada vez que salía de la carpa, se hacía en carpa, sentía en mi corazón que el Espíritu Santo me llamaba. Y nada fue, a mí siempre tengo esta imagen, todavía hoy me lo acuerdo, pero vívidamente hasta el momento que iba caminando de ahí. Qué claro, qué transparente me resultó la palabra de Dios. Qué maravilla que por primera vez veía que la palabra de Dios era un libro bellísimo, práctico, cotidiano, que se lo podía entender. Y mis padres se fueron a vivir enseguida a otra ciudad donde nos alejamos de todas las adventistas. Así que para mí la iglesia adventista era esto, hermanos, era esto. La Biblia era de White. Pero tenía 11 años, ahí había cumplido recién 12 años cuando me bauticé. Y fuimos a vivir a 600 kilómetros de ese lugar. Y luego llegó un hombre, por providencia divina, un día mi padre, yo ya hacía un año que estaba solo, sin contacto con la iglesia adventista, tenía 12 años en ese momento, ahora ya tenía 13 años, y me dice mi padre, hay un loco como vos ahí que cree en estas cosas del sábado, me dice. Así que me encontré con él y
todos los sábados hacíamos la obra misionera y ahí empezó mi contacto nuevamente. Y un día me dice que sus hijas, me habla de las hijas, y yo dije, ¿dónde están las hijas? Oh, dice, ¿cómo? Están en el colegio adventista. ¿Colegio adventista? ¿Qué es eso? ¿Me entienden, no? No tenía yo la cultura adventista, solamente una adventista de lo que había conocido en esta campaña. Así que me enteré, empecé a hacer mis trámites para poder venir aquí al colegio adventista. Tengo una mezcla de emociones y de gratitud a Dios por todo esto, hermanos. Tenía 15 años cuando primero no me aceptaron porque nadie me iba a pagar los estudios. Así que mandé una carta acá para el departamento de admisión. Pues entendí todo eso, ¿no? Y recibí una respuesta que decía así, escuchen, a un menonita, decía esto. Lamentamos decirle que porque su carta llegó, era en noviembre cuando había escrito tarde, no lo podíamos recibir. Pero le proponemos que usted pierda un año de estudio. No decía eso. Que trabaje durante todo un año y el siguiente año puede seguir estudiando. Cuando yo leí eso, ni siquiera me entraba la idea en la cabeza, hermano. Perder un año de estudio, ¿se ve que no conoce mi familia? No había ni siquiera la posibilidad de plantear eso. Así que contesté de este modo que les voy a decir, pero recordad que tenía 14 años en ese momento. Puse así, ¿cómo se atreven a sugerirme que pierda un año de estudio? Pero yo no sabía lo que era esto, hermanos. Así que a vuelta de correo recibí la respuesta del pastor Carlos Ramos. Si alguna persona mayor aquí se acordará, una persona alta, una mirada penetrante, un pastor maravilloso, hermanos. Y él me contestó así: la comisión de nombramiento se ha vuelto a reunir y hemos decidido aceptarlo. Venga, decía. Bueno, así que ahí comenzó otra historia en mi vida. Y cuando llegué aquí y bajé, cuando vi lo que era el colegio adventista, ahora era la mitad de esto, pero cuando vi lo que era el colegio dije, ay, ¿qué hice yo? Porque yo pensaba que era el aula donde yo iba todos los días a clase. Iba a encontrarme algo así, una escuelita. Bueno, hermanos, después de pasar por el lugar me recibió el pastor Ramos. Y sobre el escritorio de él, yo tengo una letra muy fea, estaba mi carta toda garrapateada así. Y me dijo así que usted es el autor de esta carta. Fue muy interesante. Bueno, le agradezco tanto a Dios lo que aprendí en esta institución. Y hermanos, eso le debemos a los consejos claros de Elena de Guay. Mis 2 hijos después, con Claudia, pasaron por estas aulas. Y ahora actualmente Antonella está estudiando aquí, nutrición. Y hermanos queridos, y con esto sí voy a cerrar de verdad. Saben que hace muchos años una niña chiquita asistió al Club de Conquistadores en la ciudad de Neuquén. Y la hija del pastor Treves, que algunos de ustedes la conocen a él, es el pastor David Gullón, lo conocen, le regaló el libro El conflicto de los siglos. Ella lo llevó a la casa, no eran adventistas ellos, lo llevó a la casa, ella creció, dejó el club, por supuesto, ella no era de la iglesia. La madre quiso conocer, un día se sintió intereses espirituales y pasó por la iglesia de los Testigos de Jehová y otras iglesias, habían pasado 15 años. Y estaba bien angustiada porque no encontraba una iglesia donde ubicar. Encontró El conflicto de los siglos en la biblioteca. Lo leyó. Ahí tenía, mire qué lindo hábito cuando regalamos un libro, tenía escrito el teléfono del pastor que se lo había dado, del padre de la hija del pastor Treves. Lo llamó, tomó estudios bíblicos, entendió, se convirtió. Y su hija también se convirtió. Y ella es mi esposa. Así que luego, miren, en un solo acto quedaron 4 generaciones. La abuela de Claudia, la mamá de Claudia y ahora Antonella aquí. ¿Debido a qué? El conflicto de los siglos. Es el libro que fue escrito con ese propósito. Bueno, a cumplir con lo prometido, aunque tarde. Había pero quiero terminar con esta. El triunfo en el conflicto. Dice Elena, en estos últimos días se ha dado luz abundante a nuestro pueblo. Ya sea que mi vida sea preservada o no, mis escritos hablarán constantemente y su obra irá adelante mientras dure el tiempo. Gracias a Dios por el don profético manifestado a su pueblo. Es un regalo de amor de nuestro Dios. Le pedí al profesor Marcelo que no se vaya. Queremos agradecerle a todos, pero en este momento a él, porque ustedes se dieron cuenta, él es un laico. Y es un ejemplo para nosotros que un laico se prepare de la manera que se estuvo preparando Marcelo todo este tiempo, conociendo la verdad bíblica y los escritos de Elena de White.
Queremos agradecerte muchísimo, Marcelo. Sé que al principio cuando le hicimos la invitación, él me mencionó con tantos profesores tan capacitados invitarme a mí para dar este tema, pero estamos agradecidos. Dios te ha utilizado. Muchas gracias, Marcelo.